Para ser puntuales, empezamos ya. Les doy las gracias a todos por estar aquí para esta sesión. Sesión dedicada a lo numérico en psiquiatría del niño y del adolescente. Ya lo saben, evidentemente hay una especie de revolución de lo numérico de lo digital, que va a tocar todos los puntos de la sociedad y evidentemente va a alcanzar y alcanza ya la psiquiatría y la psiquiatría del niño y del adolescente, que no se van a librar. Librar es un término un poco negativo, pero he de decirlo, no se va a librar de este cambio. Es verdad que tenemos tendencia a hablar mucho de ello y a evocarlo a menudo, mezclando muchas cosas, tanto las distintas apps numéricas, se habla de la numerización de la medicina, del Big Data, de la inteligencia artificial, y hemos concebido este simposio con una pequeña introducción de unos 20 minutos antes de la presentación de aplicaciones más prácticas en el cuidado de estas herramientas numéricas. Es importante para la psicopatología porque, como lo decía Pierre Ferrari, la psicopatología ante todo es una práctica y sobre todo una práctica de cuidados. Si a veces estamos asustados por estas transformaciones numéricas en el ámbito médico de los cuidados, es casi seguro que lo numérico va a cambiar nuestra manera de hacer las cosas, de los diagnósticos, por ejemplo. Nos va a suponer una ayuda muy útil para aspectos duros, científicos de nuestra profesión, pero claramente para lo que es práctico y cuidados vamos a tener que esperar mucho para que lo numérico pueda sustituirnos no, ya sabemos que no, pero para ser y estar muy, muy presente, lo cual otorga un lugar importante a la psicopatología, me parece, en el futuro, y un lugar quizás todavía más importante, puesto que esta parte tendrá muchas dificultades en pasar por el aro. Hay unos cuantos elementos que hay que tener en mente. Es verdad que estos aspectos de utilización numérica y otros nos hacen cambiar mucho la manera de funcionar, la manera de dispensar cuidados. Saben que Michel Serres había teorizado esta historia de individuos que son a la vez emisores y receptores. Y es verdad que en la historia de la humanidad hay pocas herramientas que permitían ser a la vez receptor de información y emisor de información, y de hacerlo de manera totalmente transparente y fluida. Es una revolución importante porque es verdad, hay una especie de comunicación con estas herramientas numéricas, es una forma de comunicación particular, pero también y todo lo que atañe a la comunicación nos interesa a nosotros, quienes somos especialistas de la comunicación entre humanos, y por supuesto interesa a la psicopatología. Cuando se habla de numérico, por supuesto muchas cosas intervienen y cosas distintas. Cuando empezamos a interesarnos por estos elementos, hemos pensado, en primer lugar, que Internet y, por consiguiente, las páginas Internet era un elemento importante para dar información a los pacientes. Saben que hoy en día se considera que cuando se nos presenta a alguien, uno de los primeros reflejos es ir a mirar en Internet cuál es su presencia en el web, en el net, y miramos las páginas y páginas de información de los servicios, de los pacientes. Es verdad que hay hay muchísima información sobre la psicología del niño y del adolescente en general, muy utilizadas por los pacientes, porque la gente cuando viene a consulta ya sabe muchas más cosas que antes. Esto es una aplicación bastante sencilla de la parte de lo digital. Otro aspecto importante, las herramientas digitales permiten mejorar la asunción de los cuidados médicos. El ejemplo más llamativo es el de la diabetes, que es una enfermedad que se podrá
casi erradicar porque va a ser cuidada de manera casi automatizada gracias a sensores que nos darán la tasa de glicemia y gracias a pequeños aparatos que liberarán la insulina necesaria, lo cual permitirá tener una tasa estable. Los sensores de movimiento pueden ser elementos importantes para unas cuantas patologías psiquiátricas, y pienso en la depresión, pero no solo para depresión, porque puede aportar cierta cantidad de información. Lo digital también es esto. Lo digital también es algo que se utiliza de manera creciente en todos los países, incluso en Francia, en las videoconferencias y también todo lo que es la telemedicina y las consultas a distancia. Es algo que empieza a estar bien presente e incluso hay una teorización de esto. De alguna manera podemos imaginar que es una manera degradada del contacto con el otro porque no tenemos las impresiones que podríamos tener si no fuese así. Sabemos que está muy ligado a la calidad de la transmisión y hay países en Canadá, por razones prácticas, donde han desarrollado esto desde hace tiempo y tienen experiencias muy interesantes con la capacidad de atender a pacientes incluso a la larga distancia. Hay zonas de Canadá totalmente aisladas. Pues los resultados son excelentes y permite a la vez organizar consultas e incluso terapia a distancia en muy buenas condiciones. Es verdad que la relación que tenemos hoy en día con la imagen y con las comunicaciones, vídeos, es algo totalmente distinto de lo que era hace unos años y esto cambia la calidad de la relación y la mejora. Otro aspecto de lo digital son las redes sociales. Esto ya se ha dicho varias veces a lo largo de este congreso y eso me ha parecido estupendo. Y me refiero a la importancia que toman las redes sociales para los jóvenes, en particular los adolescentes. Y esta importancia hace que hoy en día sea bastante difícil apartarse, cortarse de esta información y a veces también es difícil saber qué hacer con ello. Cosas publicadas por los adolescentes son públicas. Podríamos acceder. ¿Hemos de acceder o no? ¿Tenemos que hablar de ellos o no si no han traído esta información a la consulta? Y a la vez, de alguna manera, es una especie de huella de su paso, de su contacto con los demás, de la misma manera que la ropa o la manera de la cual se peinan, que son cosas absolutamente visibles. Y son elementos importantes que hemos de intentar traer a colación para tenerlos en cuenta en los cuidados. Las redes sociales, se ha dicho de paso, son un excelente medio de información para los pacientes y se utilizan tal cual. Se lo recuerdo, hay un gran número de grupos más o menos cerrados de pacientes que discuten entre sí. Incluso uno puede apuntarse a estos grupos, lo he hecho. Y se puede tener discusiones, debates muy interesantes que nos permiten percibir la manera de la cual los pacientes hablan de sus propias dificultades o incluso de la manera de la cual, en cómo los tratamos. Gaming es el juego, distintos aspectos. Hay juegos, vídeos, dependencias a los juegos. ¿Es patología? ¿No lo es? Es este debate tan importante que tiene lugar ahora, que es el reconocimiento de esta patología. Podemos hablar de la pertinencia o no, de su pertinencia o no. El juego es un medio utilizado también en los cuidados, en lo que llamamos los serious game, que permiten utilizar el medio de comunicación como un vector del juego para aplicar la cura, para ir a la cura. Se utiliza en el autismo, pero también se puede utilizar en otras patologías. Es un vector extremadamente útil en las aplicaciones digitales. El otro elemento que se está desarrollando y mucho y que está muy ligado a la tecnología, a la calidad de la tecnología, es lo que llamamos la realidad virtual. Recuerdo que en psiquiatría ya se utiliza mucho para todo lo que concierne a los trastornos obsesivos compulsivos, las puestas en situación o las fobias, pero también puede desarrollarse en otros ámbitos y pasa por trabajar. Se trabaja mucho en el campo de las esquizofrenias y es algo que se va a desarrollar. Lo digital es todo esto, muchas cosas. En el diagnóstico y para la información es algo muy útil, evidentemente. Es el lugar en el tratamiento que hay que trabajar, con la idea de que no se trata solo de adaptar la manera de la cual hacemos tratamiento, sino de modificar nuestra manera de tratar en relación con las herramientas digitales.
Las preguntas éticas son importantes, recordemos, las éticas y las de seguridad. Quien dice digital dice cierta cantidad de información que circula, lo saben ustedes, quizás lo han visto en la prensa, las cuestiones de seguridad de datos en Facebook, por ejemplo, son muy importantes, lo son desde hace tiempo, con muchos modelos económicos, donde se imponen todos los datos que enriquecen a Silicon Valley. Pero en cualquier caso, cuando se cargan las informaciones médicas en Europa, tenemos un sistema de protección de datos muy superior de lo que es en los demás países del mundo. Cuando se cubre una ficha, se aporta mucha información sensible y confidencial y nadie utilizará estas herramientas médicas, estos datos en el tratamiento si la gente no está muy segura al 100% de la seguridad de esos datos. Es importante. Hay que intentar encontrar un justo término entre el acceso para el médico y la seguridad de los datos. Y no es un tema baladí. En cuanto a las cuestiones éticas, podremos volver enseguida porque tenemos poco tiempo. Bien. Entraré al final de mi presentación sobre la cuestión del smartphone. Conocen todos el uso masivo que hacen los jóvenes, pero no son los únicos. Conocen sin duda esta foto extraña, un poco trucada, porque en la cual vemos, lo pueden ver todos, y muy a menudo en cualquier acontecimiento público donde se va, la gente mira a través de su smartphone e incluso se miran a ellos mismos mirar el acontecimiento sin vivirlo ya. Es verdad que esta manera de funcionamiento es algo extremadamente común y muestra la utilización que tenemos del smartphone, que se ha transformado en una herramienta que la mayoría de la gente abre una vez por hora al menos. Más de la mitad de la gente que tiene un smartphone es uno de los primeros gestos que hacen por la mañana y uno de los últimos que hacen de noche. Es verdad, una dependencia, bueno, una adicción, un comportamiento que ha cambiado mucho y que se ha modificado mucho. Y nosotros también debemos tenerlo en cuenta. El nivel de equipamiento ha aumentado mucho. Las cifras en Francia, el 80% de la gente posee un smartphone hoy en día y no ha habido, o muy rara vez, yo al menos no tengo ejemplos, no ha habido una nueva tecnología que se haya instalado tan rápidamente como la tecnología del smartphone. No la ha habido. Y esto es un elemento muy importante. Piensen que el primer smartphone data de 2007, apenas hace 10 años. En 10 años esto ha transformado totalmente nuestra relación con muchísimas cosas. Y hoy en día, cuando uno llega a una ciudad, dice, bueno, no es grave, en mi teléfono ya tengo el plano de la ciudad. Esta rapidez de su instalación es algo complicado de analizar para nosotros porque hay dos elementos. Cuando uno estudia la manera de la cual la gente se comporta con su smartphone, evidentemente, depende de la función de la edad de la gente, en función del momento en que hacemos el estudio. Hay datos que cambian muy deprisa, nos acostumbramos muy deprisa a este tipo de cosas. No ocurre lo mismo para nuestros hijos que tienen entre 10 y 20 años y que han nacido con esta tecnología. No es lo mismo para ellos que para nosotros, que nos adaptamos. Así que, por supuesto, los usos cambian y probablemente estemos en un periodo en el cual nos adaptemos día a día, de momento tras momento, y esto podría darnos la sensación de ser algo muy invasor que no dominamos, pero las cosas hacen que naturalmente, poco a poco, hay un equilibrio que encontramos y es lo que vemos ya en unos cuantos estudios. En el fondo, el uso que tengamos de los smartphones dentro de 10 años puede ser muy distinto del que tenemos hoy. El impacto es enorme, por supuesto. Durante unos segundos voy a desarrollar esta noción desarrollada por Emmanuel Grimaud, un sociólogo. Me gusta mucho. Es el concepto del animismo digital. Son aparatos táctiles. Y entonces hay una casi sensualidad que se desarrolla con el aparato y un contacto muy próximo que hace que la gente utiliza mucho su teléfono. Lo necesitan hasta el momento en que pueden considerar que estos aparatos de alguna manera son seres vivos con los cuales pueden tener unos cuantos contactos. Hubo un estudio muy interesante que se hizo sobre la aplicación que se llama Note.
para apuntar notas. Y se dieron cuenta de que esta app era extremadamente utilizada por la gente, quienes de hecho lo utilizaban como una especie de diario íntimo, diciendo, bueno, pues poniendo pequeños pensamientos, otras notas, ¿por qué no? Y la gente se confiaba a su teléfono sin tener un retorno, pero una especie de confidencia al teléfono. Y hay una relación para los más jóvenes que es verdaderamente distinto del que imaginamos. No es solo una herramienta, no, es un aparato dotado de propiedades casi vitales, casi vivas. Exagero un poco. Bueno, la psiquiatría no va a escapar de esta revolución. Hay dos revoluciones, la EMA, Ecological Momentary Assessment, voy deprisa, es en el fondo la manera de la cual podemos en un smartphone, podemos conseguir datos de una persona haciéndole preguntas, es decir, de alguna manera, transformar las escalas psicométricas que utilizamos preguntando a la gente, ¿usted se encuentra ansioso? ¿Está bien? ¿Ha dormido bien? ¿Está triste? Haciendo las preguntas directamente en el smartphone y la persona contesta. Permite dar datos ecológicos, se les llama así, porque la respuesta se da en el momento en que se hace la pregunta. En vez de preguntar a una persona que viene una vez al mes, ¿puedes cumplimentar un papel para saber qué tal vas? Se le ha preguntado en el momento en el cual estaba en su casa, en situación real, cómo iba. Estos datos son muy distintos de aquellos pedidos una vez al mes, por ejemplo, en el marco de una consulta. Y estos datos son probablemente algo muy interesante. Se utilizó mucho para llegar, y voy a llegar al EMI. Es la intervención ecológica momentánea. Tenemos datos ecológicos naturalistas. Podemos hacer algo quizás con ellos, pues quizás proponer algo al paciente. Entonces el smartphone o el aparato puede proponer cosas, como por ejemplo, he analizado la información que tú me has dado y yo creo que puesto que eres un ansioso, pues deberías hacer esto o aquello, pensar en esto o en aquello. Poco importa. En cualquier caso, aportar consejo u otras cosas. Y esto se desarrolla cada vez más. Hay muchos trabajos que se hacen sobre este tema. Funciona bastante bien para la depresión, bastante bien en las patologías psiquiátricas pesadas, como por ejemplo trastorno bipolar, esquizofrenias. Bien, también funciona para las dependencias y también fue probado con éxito en los trastornos alimentarios. Y claro, hace falta que las respuestas sean inteligentes. Y aquí llegamos a otro ámbito, el del análisis de las informaciones. El tratamiento, el procesamiento de la información y de la capacidad de dar respuestas o dar consejos adaptados a la persona. Para conseguir hacer esto hay que implementar algoritmos y estos algoritmos han de ser lo más inteligentes posibles. Entendiendo por inteligentes la manera de ser lo más personalizados posibles, porque evidentemente para que el consejo o el asesoramiento sea eficaz, tiene que ser adaptado a la persona y no puede ser un concepto de tipo general. Hubo varias experiencias realizadas que muestran resultados relativamente muy variados. Esto es una literatura muy complicada porque los resultados son variados, porque efectivamente en función de la fecha en la cual se realizaron los estudios no tenemos la misma tecnología, claro. Y antes de terminar, quisiera mostrarles, avanzo un poco. Quería recordarles algo sobre estas historias de algoritmos que hacen fantasear a los médicos y los pacientes en particular con la idea de la inteligencia artificial. Vamos a conseguir datos que nos van a permitir hacer una intervención ecológica momentánea de manera eficaz en el momento mismo. Hay dos maneras de tratar los datos, o bien teniendo muchísimos datos, o si no, teniendo un algoritmo buenísimo. Google, que es un poco líder del mercado,
Dicen, cuantos más datos tenemos, mejor es, porque así no hace falta tener un algoritmo muy bueno. Es lo que muestra este antiguo estudio, que muestra que la calidad de los estudios es cuanto mayor que tenemos muchos datos. Esto es el desafío del Big Data, pero hay otra manera de conseguir buenos algoritmos, es pasando por un análisis intelectual de alguien, es decir, 10 personas muy expertas en su ámbito y preguntarles cómo reflexionan, cómo piensan y crear el algoritmo a partir de su manera de pensarse. Es lo que se llaman algoritmos expertos. Se necesitan entonces menos datos y se está más próximo del funcionamiento humano. Son los dos medios que tenemos. Y en psiquiatría del niño y del adolescente me parece que es el medio más pertinente. La cuestión de la Big Data es tener muchos datos en todos los sentidos y tratarlos. Eso se hizo, por ejemplo, para depresión. Da resultados muy mitigados. Pensábamos que con la depresión, con simples movimientos de la muñeca, podíamos predecir las recaídas en la depresión. Bueno, lo conseguimos, pero no. En cambio, con los algoritmos de expertos somos mucho más eficaces. Y es muy importante porque efectivamente no podremos hacer sin tener la experiencia y la capacidad de análisis y de certificación de cada persona. Para terminar, en nuestro servicio tenemos 3 grandes proyectos. Todos parten del mismo principio. Si consideramos que el smartphone puede ser un vector de información, lo que les presenté antes, podemos considerar que en una relación un poco desarrollada, el smartphone puede ocupar el lugar de un tercero en la relación. Gracias a este medio, gracias a los datos, a la intervención, con los consejos que le podemos dar, los consejos que vamos a dar al sujeto, puede funcionar de manera autónoma con el sujeto, utilizando también, y para los más jóvenes, las nociones de animismo, de lo digital, y utilizando la relación particular que tienen los jóvenes con el smartphone. La idea no es sustituir a un ser humano, sino de aportar un soporte suplementario que permita ayudar a la gente. Y hemos desarrollado en el servicio 3 proyectos que les presento de manera muy rápida. El primero es un sistema que solo EMA, para la cuestión del autismo, y que es una ayuda para los padres para que puedan evaluar el comportamiento de sus padres a diario, para permitirles después tener un retorno, un análisis de este comportamiento y permitirles tener una perspectiva de las cosas. Es una explicación sencilla que necesita un algoritmo que es un algoritmo experto y sencillo. Hemos desarrollado una segunda aplicación que está en desarrollo ahora para el suicidio y la prevención de riesgo de reincidencia suicidaria en jóvenes que ya han hecho intentos de suicidio. El algoritmo es totalmente experto aquí y permite al paciente poder responder a unos cuantos datos y tener asesoramiento extremadamente preciso y personalizado para acompañarle durante el año siguiente a su intento de suicidio. Año de riesgo, lo sabemos, y con riesgo de reincidencia en el suicidio importante. Y después hemos desarrollado una tercera aplicación, lo que llamamos el TDAH, que es un programa de ayuda y de acompañamiento digital para a los deberes de los niños que presentan un TDAH. Son niños que tienen dificultades en organizarse y se les va a proponer eventualmente tener una especie de compañero que les va a permitir organizarse. Por ejemplo, cómo te puedes organizar, instalarte, estás en el buen lugar, cuánto tiempo te vas a dar para hacer esta tarea, necesitas más tiempo, y con refuerzos positivos. Por ejemplo, en el fondo es una manera de tener un tercero aquí, padres, niños, un tercero. Cuando hay niños que presentan, por ejemplo, inestabilidades psicomotoras, pues es un momento de tensión en la familia y utilizamos esta aplicación en su funcionamiento a diario, ayudados por un grupo terapéutico para ayudar a los padres y a dejarlos un poco de lado para este momento tan difícil, particular, que es el de los deberes. Todas estas aplicaciones están basadas en el mismo principio.
ayuda a diario. No pretenden sustituir un tratamiento, asumir los cuidados, no, sino que vienen a añadirse al tratamiento habitual, y lo sabemos porque los estudios lo han mostrado, que las aplicaciones utilizadas solas no funcionan, pero las que se utilizan en un programa de tratamiento de cuidados en general permiten aumentar la capacidad de ser eficaz de los programas de tratamiento. Es una verdadera realidad. Asociar esto a grupos, a consultas y un programa de cuidados general hacen las cosas más eficaces entre dos consultas. Por supuesto, es algo importante, es algo que no es solo lúdico, es absolutamente necesario para nosotros. Creo de verdad que podemos prescindir, no podemos mirar a otro lado de esta revolución. Esto va a transformar nuestras prácticas y no para peor. Y sobre todo si conseguimos captarlo bien. Les doy las gracias por su atención. Pueden encontrar todo lo que les he contado, todas las aplicaciones que hacemos en el sitio internet que ven aquí en la pantalla. Voy a dar la palabra rápidamente a Raphaël Dementen, que va a presentarle unas cuantas aplicaciones prácticas. Voilà. Donc, je vais vous parler de Passado. Voy a presentarle Passado, que es un espacio de intercambio en Internet para acompañar la travesía, el paso adolescente. Pasado no tiene nada que ver con una palabra española, la palabra pasado, sino que es una creación a partir de passage con dos S y adolescencia, passage de l'adolescence, el paso a la adolescencia. Saben, obviamente, que Internet aparece en los años 90, por lo tanto es un fenómeno muy reciente todavía hoy, y Passado se creó en el 2001-2002, es decir, que Internet llevaba unos años funcionando solo y las redes sociales entonces no existían. Facebook vio la luz unos años después y los jóvenes se organizaban en redes, en Internet, a través de los mensajes, los foros y los blogs. Necesitaban un ordenador en casa, necesitaban ir a un Internet oculto, un cibercafé. Las conexiones, por otra parte, eran mucho más lentas de lo que son hoy. Y se lo quiero recordar porque la evolución fue tan rápida que nosotros incluso vivíamos una realidad que no tiene nada que ver con la de hoy. En el Departamento para Adolescentes y Jóvenes Adultos en Bruselas, que se llama Chapelle aux Champs, habíamos creado un grupo para pensar en la acogida de los adolescentes y que pensaba ir a buscarlos para encontrarlos, porque aquellos que no llegaban hasta nuestra consulta. Pensábamos que dónde encontrarlos. Sabíamos que mucho más que los adultos, los adolescentes los podíamos encontrar en Internet. Y ahí, en ese espacio, es donde fuimos a buscarlos. Ese espacio Internet, pero también en la soledad de sus habitaciones y en sus veladas y tardes solitarias frente a la pantalla. Partiendo de lo que sabíamos de la red y la ayuda de un informático, desarrollamos esta herramienta que iba de alguna manera a contracorriente de algunas de las características de Internet, a la vez que utilizaba sus ventajas, utilizando una... Lo que buscábamos es que desapareciera el sujeto y su temporalidad. Internet permitía contestar a las peticiones inmediatas y así pudimos aprender a temporizar, diferir el momento de la respuesta, evitar la inmediatez. Y cuando los niños querían desvelar su intimidad sin protección,
organizamos un espacio inasequible a los motores de búsqueda y a aquellos que no fuesen miembros registrados. Y esto ponía de algunas maneras unos límites a ese desvelado impúdico de sí mismo. Y en ese sentido, la ponencia de Fernando González Serrano ha definido con muchísima pericia y nos ha ofrecido un substrato teórico muy interesante a lo que estoy contando yo ahora. Y una de las dimensiones de protección pasa por la labor de los animadores que han creado este dispositivo. Es decir, que en vez de dejar a los adolescentes solos en sus intercambios y en lugar de establecer una censura, como existe en los foros, con unas normas muy precisas, hemos garantizado una presencia permanente y hemos preferido acompañar las palabras que nos desvelaban los jóvenes, pasando por un intercambio previo para permitirles expresar su pulsionalidad y para poder intercambiar con sus iguales, precisamente, todo aquello que parece inaudible e indecible. Esta es la imagen de la primera versión de la página web. Passador recordaba otro objeto fetiche de los adolescentes de aquella, que era el iPod, ese iPod con el que se paseaban todo el día escuchando música, y vemos que iba corriendo en la pantalla un texto que invitaba a los adolescentes a reconocerse en pasado y a venir a intercambiar con sus pares en este espacio. Se accedía a pasado por inscripción tras haber leído los principios y carta de funcionamiento. Luego los jóvenes elegían una firma y elegían un dentro y un fuera. Se creaban un personaje, no exactamente ellos, pero a través del que podrían experimentar las facetas de sí mismo. Y cuando se registraban e inscribían, nos daban nombre, apellido, código postal y dirección de email, pero estos datos se mantenían confidenciales y no se comunicaba a los demás. Luego lanzaban el primer mensaje, que llamábamos la primera página. Se presentaban, decir por qué estaban ahí y entonces por qué querían pasar a intercambiar. Había entonces que esperar unas 24 o 48 horas para que esa inscripción fuese validada y que un animador les diera un código de acceso. Y es después de la primera conexión cuando esa primera página era cargada con un mensaje de bienvenida del animador. Aquí, un ejemplo de esa primera página es una participante que había decidido llamarse John M., lo que luego no le impidió dar su nombre real en el mensaje. Eso es una opción legítima y que se acepta. Luego volveré a esta primera página para comentarla. Ese espacio de intercambio funciona así. Un mensaje que manda el adolescente llega a los limbos, es decir, que espera que el animador lo valide. Ese animador lo introduce escribiendo lo que llamábamos un anuncio y lo acompañaba con un comentario, una lectura especial. Y son los anuncios, esos anuncios como tal, llegaban a la bandeja de mails de los participantes, pero permanecían en el espacio protegido del espacio de intercambios y los jóvenes podían decidir leerlos o no. Y a partir de la lectura de un mensaje, los participantes podían reaccionar, comentarlo, hacer eco, y todos los mensajes permanecen asequibles y tenían la posibilidad de volver a su propia declaración primera, modificarla en llegado el caso y encontrar los ecos que había suscitado. Por ejemplo, en este ejemplo que tomaba antes, ven, la banda azul había sido redactada por el animador que firma con sus iniciales, MH, luego aquí el mensaje muy breve de la participante y luego ven las reacciones, los ecos que este mensaje ha suscitado por parte de otros participantes debajo. Y estos logos así un poco raros debajo, no voy a tener tiempo de explicarlo mucho, pero son distintas formas de reaccionar y hacerse eco de un mensaje. Cada mensaje, por lo tanto, es leído primero por un animador que garantiza que este mensaje llegue a destino en 24 horas. Éramos un equipo de 5, todos psicoterapeutas de adolescentes, y nos íbamos relevando
y luego también nos turnábamos los fines de semana para garantizar la presencia. No estábamos conectados 24 horas al día, pero sí que íbamos 2 o 3 veces a comprobar si había mensajes para poder redactar un anuncio, redactar un comentario, llegar el caso, y que todo funcionara. Y este dispositivo evitaba que hubiera un intercambio más priorizando a un animador en detrimento de otros. Pero puesto que todo se compartía entre animadores, todos tenían acceso a todo. Cuyo equipo de animadores se veían todas las semanas y también intercambiaban por escrito en un campo dentro de ese espacio de intercambio, pero que era propio de los animadores. El objetivo nuestro era dar a los jóvenes una oportunidad, dar palabras, poner palabras en sus vivencias y intentar domar todo este paso. Y nos hemos dado cuenta de que lo que ocurría en pasado es que se manifestaban jóvenes que no estaban para nada bien, sus dificultades sociales, es lo que nos contaban, los vínculos, dificultad de vínculos, y cuando se inscribían jóvenes de más de 20 años, les preguntábamos, estáis aquí, tenéis 20 años, pero que todavía os preocupa la adolescencia. Más allá de 25 los rechazábamos y para los jóvenes más pequeños esperábamos, al menos que estuvieran en escuela secundaria. Los participantes eran sobre todo belgas, puesto que es ahí donde creció Passado, pero gracias a la magia de Internet tuvimos participantes procedentes de muchos países francófonos. Algunos estaban en tránsito, estaban de paso, otros permanecieron y algunos se quedaron durante años y fueron así acompañados durante toda su travesía adolescente. En Passado hemos dado prioridad a las palabras, mucho más que lo que se suele intercambiar en Internet, es decir, emoticones, vídeos, música, y hemos privilegiado las palabras. Lo hemos creado un concepto, era parler écrit, hablar y escrito. Hemos mantenido siempre esta opción para permitir la puesta en palabra de las vivencias y de las emociones y para contener los efectos de estas emociones sobre los otros, efectos que podía tener en los demás. Y cuando alguno quería derivar hacia una palabra, una canción, un vídeo, les pedíamos que no se limitaran a colgar ese vídeo o esa música, pero que lo comentaran, que dijeran por qué habían decidido colgarlo. Hablaba antes de creatividad, y porque algunos han logrado meter imágenes, una mariposa, no sé si lo ven bien, pero una mariposa, una rosa. He estado utilizando un verbo pasado hasta aquí en mi ponencia, hacíamos, veíamos, es porque hemos decidido cerrar esta plataforma y estamos en una labor de discusión, pero antes quiero decirles las ventajas de este dispositivo, que ha aportado a los adolescentes y a nosotros. Voy a empezar por lo que nos aportó a nosotros, animadores de la adolescencia. Tuvimos que pensar en cómo íbamos a ocupar una nueva función, un nuevo papel, un nuevo espacio, que no es lo que conocíamos antes, con un marco muy concreto, unas normas y las exigencias que todos conocemos. Hemos tenido que permitir que se entrara entre nuestra propia intimidad, en nuestros lugares de vida, en nuestras habitaciones a veces, recibir en nuestra intimidad los mensajes a veces de dolor de algunos, y tuvimos que poner límites a lo nuestro también, sin por ello escurrir el bulto y buscar y poder responder a esa necesidad de todos de encontrar un interlocutor. La labor de un animador es hablar ante lo que nos sorprende o nos puede doler, hacer una especie de vínculo, ayudar a tejer una trama, relanzar llegada el caso, apoyar, dar nuestro propio eco. Es saber ver la botella que un adolescente que busca en un interlocutor ha tirado a la mar, pero más allá de la botella a la mar, tenemos que estar
más allá de nuestro dispositivo. Es una presencia continente, ser de alguna manera la madre que recoge esta botella. También hemos tenido que atrevernos a escribir, de alguna manera desnudándonos ante unos adolescentes y desnudándonos ante nuestros propios colegas. Y ustedes, que son psicoterapeutas, muchos de vosotros, decimos, es como si nuestros colegas estuvieran en la habitación oyendo cualquier palabra que decimos, y esto nos ha obligado a desarrollar muchísima benevolencia y confianza para con los demás miembros del equipo. Y la fórmula escrita, la escritura, requiere mucha exigencia, puesto que no permite verificar el estado emocional de la persona que lo va a leer. Y es en el momento en que recibimos las reacciones a lo que hemos escrito cuando nos damos cuenta de cosas de las que no teníamos conciencia antes. También nos ha llevado a experimentar la pluralidad y riqueza de las lecturas y reacciones muy diferentes en el equipo. Y nuestra labor semanal y diaria, a veces solos y a través de la pantalla, en esos momentos de vigilia nos ha permitido crear un vínculo y una identidad común de animador en ese espacio de intercambio, permitiendo, no obstante, a cada uno desarrollar su propio estilo. Hemos reservado, por otra parte, un lugar para un médico asistente en psiquiatría que vino a formarse 1 año o 2 en nuestro departamento. Y para todos, la experiencia de pasado fue muy agotadora, pero muy formadora, tanto en esa labor de animador y también por la labor de equipo intensa y constante, y que permitía a los jóvenes ese despegue en la adolescencia, acompañar a esa adolescencia. Y ahora, eso era para nosotros equipo, ahora para los adolescentes. Durante esos 15 años hemos frecuentado muchos adolescentes. Ya dije hace un momento que algunos estaban en tránsito, pasaron por ahí, pero a otros los acompañamos en su travesía. Algunas veces eran intercambios en grupo, entre pares, entre iguales, y nosotros nos limitábamos a moderar y a acompañar, aportando una visión tercera. Pero en otros momentos eran chicos que venían a aportar sus vivencias por sí mismos y solo se dirigían al animador. Y aquí recuerdo, me obliga a replantearme la capacidad de estar solo en presencia del otro que se evocó ayer. Un punto común entre todos estos jóvenes, como decía, es la dificultad en sus relaciones sociales que les hacen buscar otras formas de contacto a través de Internet en la soledad de sus habitaciones. Y Passadó les dio la posibilidad de hacer preguntas, contar sus vivencias, evocar sus angustias, su tentación de lo extremo, sus pulsiones sexuales, sus fantasías, sus historias traumáticas también. Ese espacio de intercambio les dio la posibilidad de dar marcha atrás en las huellas que ha venido depositando e intentar ver las cosas de otra manera, enfrentándose a los efectos de sus palabras. Y estos jóvenes también consultaban, y el espacio de intercambio les permitía decir otras cosas de otras maneras a otros jóvenes, y les permitía también apoyarse unos a otros para hablar en otros lugares. Es un trabajo complementario a la palabra posible en un espacio terapéutico. El hecho de no conocerse más que dentro de ese espacio y no conocerse de verdad les permitía una libertad de palabra diferente y les permitía decir a desconocidos cosas que sería imposible contar a allegados o a gente cercana. La adolescencia es un momento complicado, el cuerpo no es el cuerpo, uno no es uno mismo, no nos reconocemos y hay que ir domando los nuevos aspectos de nosotros mismos. Aparece una nueva pulsionalidad que removiliza pulsiones arcaicas, violentas, aterradoras, y todo esto es muy difícil de poner en palabras, de pensar, de metabolizar, y a la vez el adolescente busca palabras, juega con las palabras, intenta crear su propio lenguaje, lo que le anima e intenta organizar su intimidad. Y Passadó nos parece ser una herramienta de prevención, pero que también tiene efectos terapéuticos para algunos. Siempre hemos apostado por la palabra, que ofrece una
pertinencia para sus vivencias y que les permite experimentar la capacidad que tienen para atravesar esas vivencias. Hemos apostado por nuestra presencia, aunque solo fuese virtual, pero era perceptible en la pantalla a través de la palabra. Apostamos por ello para acompañarlos y minimizando el paso al acto mortífero. Y confiábamos en nuestra máquina de pensar los pensamientos para llevarlos a tener pensamientos pensables y elaborables. El transfer estaba presente en Passado, puesto que algunos participantes intentaban imaginar a los animadores, elegir el día en que mandaban un mensaje en función del animador que pensaban iba a estar de guardia ese día, pero es una transferencia difractada que permitía la pluralidad de los momentos pulsionales con menos riesgos de ruptura. Y así los jóvenes se permitían entrar en una transferencia interesante, diferente de que en una relación dual. Ahora, ¿por qué hemos tenido que renovarnos y repensar nuestro dispositivo? Pues en el 2016 el equipo de Passado se cambió. Éramos 5, la coordinadora, un responsable y una de las animadoras se fueron, abandonaron el equipo, o al menos se salieron del dispositivo Passado. Yo personalmente me había puesto en pausa, pensé que iba a ser una marcha definitiva, pero luego regresé y asumí la responsabilidad de Passado, y ese año nuestra asistente, nuestra auxiliar, se fue. Y entonces quedábamos dos de los antiguos, 2 de los mayores o más, y no sabíamos qué hacer, porque Passado como que pedaleaba y no avanzaba. No que hubiera perdido su legitimidad y pertinencia, sino que había sido creado a la carta por un informático que había utilizado un lenguaje de programación que se había quedado obsoleto, y no encontrábamos a un informático que fuese capaz de resolver las carencias y lagunas de la herramienta. Por otra parte, habíamos conservado todos los mensajes, por lo tanto teníamos una base de datos con más de 15.000 mensajes y que saturaba, y eso también frenaba la máquina, y debía ser bastante desanimador para los jóvenes que no hubiera una continuidad en el funcionamiento, que a veces se colgara. Y los profesionales de la informática nos llegan a decir que es bastante increíble que un dispositivo así haya resistido 15 años. Parece ser que es increíble para un dispositivo así. Por lo tanto, toda esa rarefacción, el hecho de que hayamos tenido que trabajar sobre otras cosas, es decir, poner al día la parte pública, que no he evocado aquí, la parte pública de Passado, hace que no pudimos ocuparnos de la promoción y nos quedamos con muy pocos jóvenes. Y es muy difícil relanzar una dinámica de grupos con unos jóvenes que acceden de uno en uno, con cuentagotas, aparecen, se van, y es imposible instaurar algo nuevo. Por lo tanto, decidimos pasar página, clausurar la aventura Passado, y en Navidades del 2016 cerramos la aplicación. Hoy, ¿qué perspectivas tenemos, qué preguntas nos hacemos con estas ganas que tenemos de relanzar algo? Nos hemos tomado tiempo para hacer un balance con todos los que habían colaborado y los que habían pasado en efecto por Passado, que nos despertaron un deseo nuevo. Nos dimos cuenta que ese dispositivo seguía siendo absolutamente pertinente, y hemos constituido un equipo con 2 de los primeros creadores y con unos jóvenes entusiastas que nos aportaban ideas nuevas y mucho más cercanas de los usos contemporáneos de Internet. Hemos intentado también colaborar con adolescentes, con los propios adolescentes, para que nos den su opinión. Lo hemos hecho en el Centro Terapéutico para los Adolescentes. Hemos hablado con informáticos. Y estas son las ideas: intentar ver cómo colaborar con estudiantes de informática, jóvenes que estén muy pegados al funcionamiento contemporáneo de Internet, para poder modernizar nuestro dispositivo y, en particular, adaptarlo al uso de los teléfonos inteligentes de hoy.
Y aquí nos encontramos con una dificultad en la lógica de los informáticos, a los que les cuesta mucho pensar que desarrollemos un dispositivo así sin intentar tocar la diana más amplia posible, cuando sin embargo para nosotros lo ideal es tener bastantes jóvenes, pero no demasiados tampoco. Y esto quizás nos obligue a balizar, a limitar, perfilar mejor el trabajo y el marco de Pasado. Esa necesidad de reinventar el dispositivo nos plantea nuevas preguntas clínicas. Y en la forma en que se ha trabajado desde el principio es algo que siempre estuvo ahí presente. Es decir, que hemos construido este dispositivo a la vez que lo hacíamos funcionar y a la vez que lo intentábamos adaptar en función de la clínica, adaptando las modalidades clínicas a la realidad. Y aquí en la pantalla ven unas pistas, unas preguntas que nos hacemos de renovación o no. Y cada modificación técnica nos abre una serie de preguntas nuevas. Por ejemplo, la imagen que para nosotros es muy problemática porque hoy en el uso que hacen los jóvenes de Internet y de la vida en general utilizan muchísimo la imagen y es muy difícil para los jóvenes imaginar un espacio de intercambios donde solo se habla o se escribe, donde no hay imágenes y a la vez en nuestra capacidad para contener lo que ocurre y transcurre nos plantea problemas y nos hace hacernos preguntas. En un momento en que los teléfonos inteligentes e Internet les permite ser mucho más móviles, porque es siempre de manera inmediata, en cualquier lugar, están conectados, y nos parece que esa posibilidad de mantener un dispositivo que tenga una temporalidad como en decalage, como en otro sitio, en otro momento, en que inmediatamente se puede hacer una pregunta o contar una cosa y que, sin embargo, la respuesta se deba esperar un poco, me parece que nos permite contener y limitar o perfilar lo que necesitan estos chicos. Aquí una metáfora con una imagen que ilustra nuestra voluntad de seguir acompañando a los adolescentes en su travesía. Muchas gracias, Rafael, por esta experiencia que es muy ilustradora y que está muy encarnada en la práctica. Ilustra muy bien la manera en que nuestras prácticas se pueden modificar y se pueden reinventar, repensar a la luz de estas aplicaciones informáticas. Federico Tognoni nos va a hablar de esta experiencia muy especial y digital de los jóvenes, lo que llamamos los digital natives. Muchas gracias. Hacer una experiencia significa hacer algo por primera vez, es decir, un experimento. Significa hacer algo nuevo. Ocurre lo mismo con el pensamiento creativo, es decir, la actividad de pensar algo nuevo, algo que no se ha pensado antes y algo que no es la repetición de pensamientos llevados a la práctica. Ya la experiencia es un acto creativo llevado a cabo a través de una emoción repetitiva, pero algo que no puede tener un pasado. El aprender de la experiencia nos significa hacer que la mente y el cuerpo crezcan a la vez. Como consecuencia de todo esto, desde la infancia, la experiencia es la forma más sana de estar en contacto con la realidad. La experiencia se posibilita con los signos existentes y
dando a todo el mundo la posibilidad de conquistar su propio espacio en el mundo. Esto es algo que se puede describir como un instinto innato y una tendencia de ir hacia algo desconocido, pero sabiendo que existe. La agresión sana es la energía que guía la experiencia, y esto actúa de una manera espontánea y implica todo el cuerpo y se puede procesar para ser algo cognitivo después de una segunda vez. Esto en la adolescencia tenemos la necesidad de salir o el miedo de hacerlo, y esta actividad de los adolescentes para utilizar la agresión para crecer, y todo esto depende de la calidad de la experiencia durante la infancia. Por otra parte, esto tiene que ver con la implicación de los adultos en la experiencia de los niños. Vamos a ver cómo esto ocurre en la práctica. En la mayor parte de los casos, la transmisión de los signos patológicos de los padres a los hijos no ocurren a través de los procesos de identificación que implican al sujeto de forma inconsciente. Voy a intentar explicarlo mejor. El lugar en donde cada uno de nosotros existimos por primera vez no es nuestra madre, sino la imaginación de nuestros padres. Existimos por primera vez en la imaginación de nuestros padres. La primera vez que ocurrió esto, nuestros padres ni siquiera se conocían seguramente, con lo cual todos pueden imaginar o fantasear respecto a la apariencia, sexualidad o personalidad a través de un proceso absolutamente natural. Y esto tiene consecuencias, y la primera consecuencia es que cada uno de nosotros tiene una tendencia inconsciente de convertirse en lo que uno de nuestros padres ha imaginado, de tal manera que cada niño o niña tiene que responder a diferentes ideas que tenían los padres y las madres. Los padres tenemos el deber de manifestarnos y lo que algunos dicen es que la experiencia del sentimiento del amor es algo común a todos los que llegan al mundo. In the origins, love can be anything. El amor tiene que ser que fluir en libertad, sin limitaciones y sin el sentimiento de frustrar a otros. Lo que es más, por una parte, encontramos los padres tienen que realizarse a través de los hijos, y por otra parte está la necesidad de los hijos de recibir respuestas más allá de la proyección de los padres. Esto es crucial para la formación de la identidad, y esto ocurre a través de la experiencia y a través de lo que llamamos el espejo emocional. Esto quiere decir mirarse en los ojos del otro mientras pensamos en lo mismo. En el momento en el que nacen los bebés no tienen una experiencia, y al principio de su vida hacen muchas cosas por primera vez, y cuando esto ocurre, el bebé tiene que sentirse reconocido a través del espejo emocional. Imaginemos, por ejemplo, un bebé que camina solo por primera vez y vemos que se aleja de un mueble, por ejemplo, da unos pasitos y luego se vuelve a agarrar en otra cosa, y después le vemos cómo se gira y cómo busca los ojos del adulto, y en este momento este bebé no sabe que esta experiencia le va a servir para crecer, o que es algo que tal vez va a ser aceptado, aprobado o no. Por lo tanto, y esto ocurre con cualquier otra experiencia que ocurre por primera vez.
thus reinforcing the feeling of existing. Otherwise, the infant feels cancelled in his existence because during these early phases of life, the stakes are not the action with their quality, but the possibility to structure growing levels of identity through the gathering of new competencies. The evolutionary or outcome of the infant's experience. La experiencia regresiva del bebé o del niño depende de qué es lo que interpreta a través de los adultos. Entonces estamos hablando de una participación activa, estamos hablando de mirar a los ojos al niño y pensando de una manera similar. Pero si el bebé interpreta ansiedad en los ojos de los adultos, va a sentirse fallido y va a llorar. Pero si lee lo contrario durante la experiencia espejo, esto significa que él sonreirá y se sentirá emocionado. Bien, estos dos resultados diferentes representan los límites que dividen una experiencia fallida de una compartida. En primer lugar, se convierten en candidato para una reparación y en segundo lugar, se sugiere el aspecto del desarrollo. Pero lo que el adulto está experimentando crecimiento y autonomía y como consecuencia de ello, esto significa como acompañamiento al niño durante las siguientes fases de la vida. Entonces, el padre o la madre, de manera inconsciente, hace que el niño crezca a modo de su propia imagen y le traslada una serie de valores y una serie de inseguridades que caracterizan su manera un tanto peculiar de analizar el mundo. Y también tenemos la tendencia a centrarnos en algunos aspectos más que en otros. Y que es algo que se produce de manera independiente en las mentes de los padres y de las madres. Y de esta manera se puede reflejar de manera positiva las primeras experiencias del niño, dando forma a su personalidad. Y antes de eso, su sensación o su capacidad de poder modificar la realidad que le rodea. A través del espejo emocional, el niño puede asemejarse a los padres, aunque puede correr el riesgo de no sentirse querido y de no sacar provecho a su existencia. Entonces, intenta proteger un espacio en el mundo o bien hacer lo contrario y se considera que no está lo suficientemente valorado, que esto depende de la repetición de este tipo de acontecimientos. Pero digamos que esta es la base del retraimiento social. Pero lo que yo intento explicar es una descripción de cómo los rasgos parentales se trasladan a los niños, pero también se trata de una vulneración directa de la experiencia y que proviene también en gran medida de cómo la época digital ha cambiado nuestra manera de vivir y de trabajar y de pensar. Las implicaciones las tenemos en el nuevo significado que le asignamos al tiempo y al espacio, con consecuencias muy importantes en el manejo de la soledad y en la capacidad de esperar. Estos son aspectos que se produjeron hace unos 30 años por las comunicaciones móviles y por el rediseño de la calidad del entorno que rodea a estos niños nativos digitales. Estas innovaciones no deben catalogarse que están bien o están mal, puesto que digamos que son un aspecto de la evolución y pertenecen a la naturaleza. Además, tampoco es posible pensar que estas tecnologías de multitareas que tienen impacto sobre la vida diaria puedan ser importantes en lo que se refiere a la existencia de los niños que han nacido en este mundo. Pero vamos a pensar en qué es lo que pasa cuando vemos una tableta o un teléfono inteligente, cuando se lo presentamos a un niño pequeño. Bueno, nos parece que el niño lo estaba esperando, ¿no? Esa es la primera impresión. Y parece ser que conoce la importancia que tienen el teléfono inteligente y la tableta para los padres. Y
con ese descubrimiento, bueno, los niños, como no pueden hablar, se dedican a observar. Aún así, sí que se dan cuenta de nuestros estados de ánimo y también analizan nuestras acciones. Si un adulto observara su vida cotidiana, bueno, podría ver cuánto tiempo le dedica al día a la tableta y al teléfono móvil como tema de vida o muerte. Pero también pasa algo similar durante nuestra infancia, cuando queremos llegar a entender cuál es la importancia que tiene el hogar o la casa para nuestros padres. Así que este encuentro con el teléfono inteligente o con la tableta es algo que despierta la curiosidad del niño. Pero generalmente las tendencias de los adultos oscilan entre el temor de lo que le podría pasar al niño cuando navega por Internet y la tentación de utilizar tabletas y teléfonos móviles como canguro. Y no hay nada malo en ello, siempre y cuando lo conozcamos. Pero lo que me suelen decir es que yo no le veo ni le oigo a mi niño cuando está delante de un ordenador. Es decir, cuando está delante del ordenador puedo dejar de pensar en él. En la tecnología de la pantalla táctil parece ser que esto encaja perfectamente bien con los niños, con la infancia. Y con frecuencia los padres están encantados al comprobar las competencias que tienen los niños, ya que les resulta muy fácil manejar cualquier aparato. Y las pantallas digitales resultan tremendamente atractivas para ellos, aunque parezca muy extraño. Yo soy el primero en entender lo difícil que puede resultar. Y algunas veces lo que hay que hacer es mantener estos aparatos alejados de nuestros niños. Les queremos, pero hay que tener ciertas precauciones, especialmente en esta época cuando la soledad es casi imposible de conseguir. Y este concepto de las múltiples tareas significa que el tiempo es más intenso y que no tiene ninguna pausa. Es como una litera en vez de una cama de matrimonio. Su capacidad de esperar y que está en la base del deseo, que se considera como una pérdida de tiempo. E irónicamente, cuando tenemos que estar solos con nosotros mismos, bueno, nos brinda la posibilidad de dedicar un tiempo a jugar con juegos digitales o bien navegando por Internet sin ningún tipo de objetivo en mente, ningún objetivo definido de antemano. Y a pesar de ello, sí que reprimimos este tipo de observaciones a un nivel inconsciente, lo cual representa la brecha que existe entre nosotros y los más jóvenes. Y la primera vez que le enseñamos un teléfono inteligente o una tableta a un niño, sabemos que les va a gustar. Pero hay que ver qué tipo de experiencia tenemos cuando compartimos eso con él o con ella. Y desde luego, un niño ante una tableta va a disfrutar de la experiencia cuando lo comparta o cuando lo comparte con otra persona. Y cuando lleva a cabo la experiencia solo es una disociación. Y si no cambia esta situación con el paso del tiempo, al final se convierte en una herramienta de consuelo. Entonces, lo importante es el compartir y el evitar estas situaciones de soledad para evitar las situaciones de disociación. Los padres y los niños están menos tiempo juntos y también sucede lo mismo cuando la familia va en el coche o en el restaurante. Es decir, cada uno de nosotros puede estar encerrado en sí mismo. El estar cerca de otra persona no significa que estés automáticamente presente, sino que puedes estar solo y puedes estar inmerso en las tareas que estás haciendo. Es decir, físicamente es como si estuvieras en otro sitio. Entonces, la cercanía solamente se produce cuando miramos a otra persona en lugar de mirar una pantalla. El mirar significa que estás viendo y estás pensando de manera simultánea y que tiene que producirse una reacción
mutua y esto significa que tenemos un reflejo emocional. Pero desde mi punto de vista, la continua presencia de pantallas está produciendo una reducción en el espejo emocional. Bien, esto al final se convierte en una tendencia continua y los niños padecen las consecuencias y digamos que se convierte en un fenómeno muy potente y como consecuencia de ello necesitan desarrollar su uso de la pantalla digital para hacer frente a estímulos externos no deseados. Y en los casos de retraimiento social más graves, hemos visto cómo se empeoran las relaciones. Solamente quieren una relación con la pantalla. Durante su experiencia como niños, esto es algo que afecta a sus emociones y hace o puede hacer que sean más agresivos. Con lo cual, sirve también para protección del espacio del niño en el mundo. Bien, al final, esto hace o puede hacer que el niño sea convertido en un pequeño tirano y esto puede afectar a sus emociones. Cuando no da salida a sus emociones, la energía se acumula en su foro interno y puede llegar a explotar. Y puede llegar a no expresar sus sentimientos adecuadamente. Entonces, la mayor parte de las discapacidades de aprendizaje que afectan a los niños se pueden llegar a producir cuadros de hiperactividad. Pero esta energía reprimida también se puede expresar a través de episodios de ira o a través de gestos corporales por medio de síntomas psicosomáticos y también a través de ideas hipocondríacas. Y esto puede aumentar el nivel de ira debido a fallos o fracasos continuados y que es la base de casi todas las psicopatologías de adolescentes. Nos podemos imaginar esta ira como una acumulación de experiencias emocionales preventivas cuya intensidad depende en relación inversa de las emociones que se manifiestan en el contexto social. Y es así cómo se produce el retraimiento y es así como las conductas compulsivas forman parte de la misma manera. El retraimiento social es como una parálisis en la relación vital y que está producido por una agresión totalmente restringida y que se transforma en ira. Y por lo general da lugar a abandonos escolares y también se abandona la actividad física. También se incluye aquí el deporte y la sexualidad. Con lo cual, esta ira se experimenta como una bomba. Entonces, hay que utilizar la energía del sujeto para evitar la explosión final. Y esto genera fantasías hipocondríacas y también pueden llegar a enfermar. Generalmente antes de reuniones o fiestas de cumpleaños o viajes, debido a la participación del sistema inmune que afecta al cuerpo y a la mente. Y suelen decir los padres, mi hijo no puede ir puesto que está enfermo, pobrecito, realmente quiere ir a la fiesta. Y también se producen proyecciones en la mente y la consecuencia es que se sacrifica la relación y se genera una falta de confianza que al final produce un cuadro de depresión clínica. El uso intensivo de juegos agresivos, desde luego, es fundamental para mantener este cuadro clínico. El paciente joven suele hablar de sus actividades y me dice, querido médico, he matado a 2.000 personas hoy. Y es fácil de entender cómo los juegos son el desencadenante para dar salida a su ira. Y los pacientes perciben esta explosión como algo catastrófico y algo que les supera totalmente. Y podríamos asemejar al que juega mucho a una persona que está debajo del agua y que solamente puede respirar a través de un tubo. Y cuando el juego queda interrumpido por un evento externo, o por los padres o lo que sea, entonces observamos
cómo hay un clima de agresión muy intenso, por lo general en contra de los demás, puesto que está dando salida a su ira interna. Y por otra parte, cuando hablamos de los niños que están metidos en el ciberbullying, podemos ver cómo es esa agresión y cómo se puede o bien restringir o exacerbar de acuerdo con lo que se encuentre. Es decir, los padres a veces suelen mostrarse excesivamente indulgentes con el niño y el niño aprende a proyectar la agresión hacia el otro. Entonces, lo que hace es construirse imaginariamente a alguien que le está persiguiendo y el niño aprende a utilizar la agresión como el único mecanismo para poder establecer una relación con los demás sin sentir nada especial. Y estos procesos inconscientes representan un nivel más evolucionado que lo que es el retraimiento social y que les impide mantener una relación real con otras personas. Pero no es ninguna coincidencia, en el caso del retraimiento social, el constatar que los adolescentes que llevan a cabo ciberbullying dicen que son capaces de elaborar un perfil personal recurriendo a las redes sociales. Y la inclinación de reducir su nivel de agresión hacen que se sientan como víctimas. Y este escenario nos da una confirmación de cómo el abusador es el padre que está ausente. Y bueno, en fin, ya pido disculpas, pero mi inglés es un auténtico desastre, dice el orador, y lo siento muchísimo, puesto que es muy difícil seguirme. Merci beaucoup pour cette présentation. Muchas gracias por esta presentación. Creo que Des écrans et des écrans en général sur le développement des enfants. Avant d'ouvrir, ou peut-être pour ouvrir la discussion sur ce sujet, il y a eu en 2011 ou 2012 dans une revue, plutôt bonne revue de médecine qui s'appelle Pediatrics, une étude très intéressante qui a été faite où en fait on avait fait les enfants qui regardaient la télé avant d'aller à l'école. Et alors, los que miraban la televisión antes de ir al colegio eran 3 grupos en un estudio que salió publicado en Pediatrics. Los niños veían un dibujo animado tipo manga classics con ataques y con gente que se pegaba. Otro grupo miraba a los Teletubbies, no sé si conocen esta cosa extremadamente lento que se pasaba para los niños con repeticiones. Había 2 veces la misma secuencia, era muy lento y amoroso casi. Y después un grupo que no miraba la tele en absoluto y que desayunaba tranquilamente. Este estudio se hizo con 3 grupos de estudios a la hora del desayuno. De cuarto de hora, 10 minutos de exposición después de esta pantalla los habíamos mirado y todos habían sido sometidos a una experiencia clásica de psicología, un poco comportamental. Se les preguntaba, se sabía que les gustaba muchísimo el helado de chocolate. Se les decía, hay 2 soluciones, puedes elegir un helado de fresa que no te gusta ahora mismo o un helado de chocolate que adoras pero dentro de 10 minutos. E intentábamos ver si eran capaces de frenar una especie de pulsión así. Evidentemente había un gradiente para refrenarse. Cuanto menos habían sido expuestos a las pantallas, y había para los que habían sido expuestos al manga, no podían resistir ni esperar. Es verdad que hay una atractividad muy importante hacia las pantallas, o una atracción hacia las pantallas que tenemos todos y que hace que los niños estén muy atraídos, pero también depende de lo que miran y de lo que hacen con las pantallas y en la pantalla. Todas las pantallas no son idénticas. Cualquier utilización de smartphone y de internet o de juegos vídeos no es idéntica y evidentemente puede haber una evolución que puede ser variable. Me preocupa más esto de cara a la imaginación debido al hecho que las pantallas tienen imágenes que dan un preimaginario que es
mucho más complicado que pequeños caballitos de madera que permiten imaginar otra cosa. Aquí todo es dado, todo está entregado. Así que es más difícil imaginar aquí. Es más complicado esto que las dificultades para concentrarnos que tenemos todos ahora. No sé si han mirado viejas películas de nuevo, 20 años después de haberlos visto que les gustaba antes. Los miran ahora y son lentos. El ritmo es lento. Ahora los vemos lentos. Claro, tenemos un nivel de atención distinto. No sé si es peor o mejor, pero hemos de adaptarnos a esto. La cuestión imaginativa, el contenido, me parece algo primordial a mí. Tenemos un poco de tiempo para unas preguntas. Si las tienen, estamos a su disposición. Estamos a la escucha. Quería hacer una pregunta sobre pasado. En París, yo trabajo en la Escuela de Padres y Educadores y gestionamos el sitio web FISANT y Jóvenes. Y tenemos un dispositivo que se parece mucho al que ha presentado usted. Y una de las dificultades que tenemos a menudo es la gestión de adolescentes que dicen que van a suicidarse muy pronto, que anuncian su suicidio, y cómo gestionar esta situación con la necesidad de tener un dispositivo bastante importante y preguntándonos, ¿salimos del anonimato, intervenimos para encontrar la dirección del joven y mandar a los bomberos? Creo que es una de las grandes dificultades que tiene este dispositivo, porque se les pone un anonimato, una libertad de expresión, y pues hay un compromiso con una carta. Es un equipo más importante y son bastante numerosos, pero intervenimos, para respaldarles, ayudarles a reflexionar. Son psicólogos, son médicos. Y quería saber cómo han gestionado este tipo de situación que nos supone una gran dificultad a menudo. Sí, es una pregunta que surge mucho en la práctica, pero también nos la hacían desde fuera, al igual que acaba de hacerlo usted. No, no hay una buena respuesta. Lo que nosotros hemos hecho ha sido, primero, apuntar en la carta de los participantes que nos abstenemos de intervenir en la vida concreta de las personas y los jóvenes. Evitamos ponernos en situación de intervenir, porque no tenemos medios para hacerlo. Cuando pedimos el nombre y el código postal no comprobamos, así que hay algunos que se ve claramente que no es su verdadero nombre, que han inventado algo. Cuando al principio les decíamos, pero te hemos pedido tu nombre, ¿podemos tenerlo? Pero en cambio ahora hemos decidido dejar de hacerlo, porque yo creo que de los 15 años que tenemos, nos ocurrió 2 o 3 veces, sí, intervenir. Una vez en la que he mandado la policía a una dirección errónea porque la persona ya se había mudado mientras tanto. Creo que no tenemos los medios para intervenir. Lo que nos parecía importante era decírselo precisamente, que no teníamos los medios para intervenir. Y cuando recogemos los mensajes de desesperanza, es verdad que los tenemos. Estoy en la ventana, ¿me tiro o no? Pues esto nos pedía movilizar en nosotros esta capacidad de contención, porque claro, eso despertaba en nosotros muchísimas cosas para nosotros y muchas angustias, angustias de todo orden, de todo nivel y de cualquier nivel. Y yo me acuerdo de una velada cuando aposté con ellos para decir, nos volvemos a ver mañana. Y lo decimos a veces en la consulta, a veces con jóvenes que se marchan con ideas suicidas, y les decimos, te esperamos, próxima cita. Y no tenemos certezas de que funcione. No tuvimos retorno a priori de la experiencia, pero tampoco teníamos los medios para saber si los jóvenes que nos hablaron de suicidio se han suicidado. En cambio, tuvimos a veces jóvenes que
que desaparecieron durante un tiempo y después volvían y decían que habían sido hospitalizados, que habían hecho un paso al acto. Volvían para hablar de ello después. Efectivamente, nos hemos encontrado con esta pregunta que me ha hecho y yo tengo ganas de decir que nos obligó a aceptar nuestra impotencia de cara a esta situación y nos ayudó a apostar por creer en nosotros mismos y por tener cierta capacidad de contención que, por supuesto, no es perfecta, claro, tiene fracturas. Es un tema importante. Saben que mucha gente se interroga sobre la capacidad que podría tener para detectar de manera precoz comportamientos suicidarios. En Estados Unidos, porque la ley lo prohíbe, en Europa hay un sistema que lee todos los mensajes y que localiza los mensajes depresivos y después contacta directamente con su lista de amigos para decir, cuidado, su amigo no está bien. Hay una especie de autorregulación. Creo que está muy bien lo que dices, aceptar nuestra incapacidad. Estas herramientas no nos permitirán ser todopoderosos y preservar a los jóvenes de todo. Una pregunta para Rafael, pero la voy a hacer en español. Cada vez, es una pregunta muy concreta de la experiencia del consumo de tiempo, porque en apariencia estos recursos tecnológicos parece que no requieren, están ahí, pero requieren un tiempo de los animadores, de los terapeutas. Lo pregunto, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, semanalmente requería el tiempo que los años que estuvo funcionando? Porque cada vez más se nos impone desde las instituciones públicas la utilización de las nuevas tecnologías para acercarnos, sobre todo en el terreno de la adolescencia, pero siempre decimos, es que lleva tiempo a los profesionales. ¿Cuánto? Pues ha sido un tiempo muy fluctuante. Cuando yo hablaba de los jóvenes colegas hoy en día, creo que es lo que les da miedo, porque nosotros nos preguntamos cómo poder hacer un barrido un poco. Había semanas en las que no ocurría gran cosa y momentos en los que tuvimos que gestionar de verdad cosas mucho más críticas y todos los animadores estaban todas las noches en su ordenador porque necesitábamos hablar entre nosotros de lo que ocurría. Bien, es verdad que cuando miramos esto con perspectiva nos decimos, oye, aquí esto es mucho voluntariado, no es un tiempo que se pueda medir. Pero cuando yo decía, hemos aprendido a imponer nuestros límites, eso significaba que en un momento dado algunos jóvenes sabían muy bien el momento en el cual el animador se había puesto a trabajar, porque de repente veía llegar los mensajes y entraba en un diálogo mucho más directo. Y en aquel momento, a menudo, cuando localizábamos esto, decidíamos que parábamos hasta el día siguiente, de una manera u otra, precisamente para no entrar en este tipo de cosas. Pero bien es verdad que nos ha pedido mucho trabajo de regulación y por eso hablaba yo de la importancia del equipo, de este aspecto formador para nosotros, porque al fin y al cabo no estuvimos protegidos por un marco externo. Es más fácil decir, bueno, recibo con cita previa y ya ha pasado la hora, hemos terminado. No, lleva mucho tiempo y creo que esto forma parte también de las cosas que están en el origen del agotamiento también. Y me pregunto, ¿estamos dispuestos a poner en marcha toda esta energía de nuevo con los smartphones? De nuevo vamos a estar confrontados a la pregunta de cómo nosotros mismos vamos a conseguir limitarnos de cara a esto, porque mientras hizo falta ir a buscar un ordenador y conectarse, podíamos decir, bueno, yo solo encenderé mi ordenador esta noche, así que esta noche veré si hay mensajes o no. Quizás tendré 1 o 20. Ahora con los smartphones corremos el riesgo de tener una información mucho más directa. Me parece que los jóvenes ya no van a leer sus emails, al menos los que yo veo a mi alrededor ya no utilizan casi nada el mail. Así que imaginamos un sistema que va a pasar por notificaciones en el smartphone
Así que será algo que vendrá a interrogarnos, a llamarnos a cualquier momento, pero entonces nosotros elegimos no dejarnos engullir por esta inmediatez y elegimos no responder en directo, en caliente. Y creo que esto tiene un efecto en este uso de lo digital hoy en día, un efecto que viene a restablecer un poco esta cosa de la expectativa, la espera. Esperar los 10 minutos para el helado de chocolate en vez de tener el helado de fresa ahora mismo. Ha sido muy interesante oírles a los tres. Tengo una pequeña pregunta para los tres. Bueno, te hemos interrumpido, Olivier, cuando decías dónde se podían encontrar todas esas cosas de las que habías hablado, porque has presentado un mundo complejo, muy complejo, pero que acabaremos conociendo muy bien todos nosotros. Te pido que por favor nos vuelvas a dar la dirección del sitio web. Lo segundo, no he entendido cómo reclutan. Han reclutado a gente. ¿Cómo entró la gente? ¿Cómo vino a Pasado? Me parece algo muy importante. Y para Federico, hace muchos años, en inglés sigue. Desde hace muchos años llevo trabajando con las escuelas, desde el año 70 y nunca había oído decir a tantos profesores hablar de algunos de los aspectos en los que te has centrado en tu presentación. Nunca había oído hablar de tantas cosas, como por ejemplo cómo reaccionan los adolescentes cuando se enfrentan a todas estas cosas. Me pregunto cuántos estudios hay al respecto, porque me parece que estas son cosas bien serias, en fin, son importantes. En un momento en el que los niños están cambiando, se convierten en personas diferentes al crecer. No sé, los smartphones y todas las cosas que tienen a su alrededor. Con lo cual, esta es una pregunta importante, porque en el futuro vamos a trabajar con estos niños que han crecido con el smartphone. Y todos los años los profesores de instituto y de colegios, como decía, se quejan de estas cosas que has mencionado también. Las aplicaciones que desarrollamos nosotros en el servicio están todos, al menos 2 de ellos, están en el app y en el Android Market, cosas habituales para las aplicaciones. El truco es que desarrollamos estas aplicaciones y bueno, y hay más de 10.000 aplicaciones para el bienestar, la felicidad, la salud, en todos los stores, y muy pocas son estudiadas científicamente. Todas ellas están en fase de test y para utilizarlas, aunque podemos descargarlas, hacen falta códigos para entrar y apuntarse. Además, están todas en francés ahora. Queremos traducirlas a todos los idiomas, así que de momento informarse sobre estas aplicaciones es ir al sitio internet con mi nombre y CHU de Nantes. Con meter esto en un motor de búsqueda, pues verán casi todas las informaciones e incluso todas estas presentaciones. Bueno, en cuanto a cómo reclutábamos los jóvenes, pues sí, como yo lo decía, no habíamos dado a conocer. Hoy tenemos que terminar. Ya está, terminamos.
hemos dado a conocer en muchas instituciones en Bélgica lo que queríamos hacer y después hemos comprobado cómo el dispositivo pasado podía ser conocido en los motores de búsqueda para saber si los adolescentes entraban y qué palabra para buscar iban a... creo que se nos echa, Federico, una palabra pero muy, muy pequeña. Micrófono, por favor, lo tiene apagado, Federico, por favor. El orador tiene apagado el micrófono y es que no le escuchamos. Micrófono, por favor. Excuse me. Désolé, on doit terminer. On libérer la salle pour la session suivante. Merci en tout cas à tous de votre venue et de votre attention. Dejamos la sala libre para la sesión siguiente. Gracias por haber venido. Gracias por su atención.